Gracias. Bueno, voy a orar. Voy a orar y empezamos pues, la enseñanza. Eh, Ay, Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por este tema que tú sabes y que me has estado enseñando en este tiempo. Eh, yo sé que nada se sale de tus propósitos, Señor, y te agradezco, Señor, por todo lo que haces en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por esta semana que nos diste, cada una con sus luchas, con sus batallas, Señor. Quizás están pasando por situaciones difíciles y te pido, Señor, que tú seas ayudándonos en medio de cada una de estas situaciones. Ayúdanos a disfrutar lo que tú nos das, lo que tú nos brindas cada día, a ver esos detalles, Señor, que provienen de ti, Señor, y que a veces no nos damos cuenta por el afán de este mundo, Señor. Eh, Te pido que tú seas tocando cada uno de los corazones que va a escuchar esta enseñanza, Señor. Dame sabiduría en medio del proceso. Ayúdame a, a ser reverente, Señor, ante ti, porque eres tú, Señor, el que me enseña, eres tú el que me ayuda, eres tú el que me sostiene, Señor. Gracias, Señor, por cada día que nos fuimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Me escuchan las de la web? ¿Están escuchando? Sí. Sí, señora. Vale, gracias. Bueno, este tema es prepárate para la tormenta. Es un tema que ha estado en mi mente en estos meses. Eh, pues Dios sabe que he estado, digamos que pasé por una tormenta que todavía no se terminó. Todavía vamos por ahí, pero pues primero quiero que veamos el pasaje que vamos a estudiar hoy, que es Mateo 7 24 27 y voy a leer. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suba las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará como un gran estruendo. Esa es, este es el pasaje que sí, es Mateo 7 24 al 27. Entonces, no sé si alguna vez han pasado por alguna tormenta. ¿Ustedes qué creen que pasa en las tormentas? Sí, turbulencia, pero en las tormentas de nuestra vida. Ujú. Incertidumbre. Ajá. Aquí también hay otras, digamos que otras cosas que pueden pasarnos, confusión, tristeza, desánimo. Sentimos que no hay objetividad, no tenemos objetividad porque hay un cansancio mental y físico en el proceso. Y hay también dolor. Eh, esta enseñanza que traje hoy fue por al principio de este año, eh, tuve que pasar por una prueba difícil. Eh, mi mamá se enfermó rápidamente.
Fue una enfermedad bastante difícil, fue muy dolorosa y ella murió al principio de este año. Y sentí todo esto. Sentí confusión, sentí dolor, tristeza. eh, Llegaba a mi casa como con un cansancio y un agotamiento mental muy, muy fuerte. Y me sentía sin fuerzas, totalmente sin fuerzas, porque ver a mi mamá con ese dolor en el proceso fue un mes bastante doloroso, porque sentía esa impotencia de no saber qué hacer, ¿sí? Y hay algunas, eh, o sea, hay algunas personas que supieron de cerca cuál fue esa tormenta, cuál fue ese dolor, pero a veces esas personas quizás no vieron hasta lo que, o sea, hasta lo profundo, ¿sí? O sea, no estuvieron allí presentes. Y, y digamos que una de las personas que realmente sí pudo ver casi todo lo que fue mi esposo. Mi esposo, pues como cuando yo llegaba a la casa, llegaba totalmente destrozado. Y como con ganas de quiero solamente llorar, ¿sí? Entonces, este tipo eh, de, de pruebas y de tormentas van a pasar en nuestra vida. No es que no vaya a pasar, porque realmente van a pasar. Y pueden pasar de diferentes formas. Puede ser la muerte de una persona o quizás una enfermedad tuya o la de otra persona, la de alguien cerca tuyo, eh, un matrimonio roto, una familia, tu familia te abandonó, en fin, hay muchas tormentas incluso pueden ser tormentas pequeñas, internas, hay batallas, luchas, hay alguien que te ofendió y lo sientes muy fuerte aquí en el corazón porque no esperabas de esa persona que te ofendió. No esperas la ofensa, no esperas el pecado o también puede ser alguna consecuencia de un pecado que tenemos o que alguien tiene que nos puede afectar. ¿Sí? En esas situaciones que sin el Señor pueden tornarse algo desesperantes, angustiosas, sin esperanza y sin salida, eh, pues Dios nos pide que lo miremos a Él. ¿Sí? Entonces vayamos a Mateo 14, eh, 22 al 29. ¿Alguien puede ayudarme a leerlo? Ya. 22 a 29 y así. Al 31. Ah, ok, está bien. Bien. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud suavemente a velar aparte y cuando llegó la noche estaba desierto. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a verlos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió a Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para atrás. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ujú. ¿Por qué dudas? Aquí dice, eh,
Al final dice, sálvame, Señor, ¿no? De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste? Aquí quisiera resaltar el hecho de que Pedro dejó de mirar a su Señor y se enfocó en la tormenta. Pero Jesús le recuerda que su mirada debió seguir hacia él. Eso es lo que acontece en las tormentas que pasan en nuestra vida. Muchas veces intentamos pasar esas tormentas con nuestras propias fuerzas. Pero cuando entendemos que la situación nos sobrepasa, nos rendimos y ahí sí miramos a Jesús, hacia nuestro Salvador, y le pedimos que nos ayude, porque Él es el único que en realidad me puede dar la gracia para pasar a través de la tormenta. Él me puede proveer las herramientas que yo necesito para pasarlo, pero esas herramientas, esos principios deberían cultivarse en nuestro corazón en tiempos de quietud con el Señor. Eh, Hay diferentes temporadas en nuestra vida. Hay temporadas que son ajetreadas y difíciles y llenas de cosas, pero hay otras donde Dios nos permite tener calma, pero no para sobrecargarnos de cosas nosotros, sino para cultivar nuestra relación con Él. Un tiempo que, un tiempo de quietud. Allí podemos cultivar un tiempo con el Señor, sin prisas, a solas con el Señor de manera constante, pasando tiempo en su palabra, pasando tiempo en oración. Eh, en cambio, cuando tratamos de enfrentar esas tormentas, esas batallas con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios, ocurre una cosa, pero antes una cosa, cuadrarse con la presentación. No puedo. Entonces, vemos el pasaje, es importante prepararnos para la tormenta, pero quisiera preguntarles una cosa. ¿Alcanzan? Bueno, arriba dice, ¿sobre qué cimiento quieres construir tu casa? ¿Sobre la arena, que llega el agua y la derrumba, o la tormenta? ¿O sobre la roca? ¿Sobre cuál decidirías tú? Sobre la roca. Acerquémonos un poquito al pasaje inicial. Eh, ¿Qué dice? Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Y por el otro lado dice, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Cuando vas a la parte de el que escucha mi enseñanza y la sigue, esto nos lleva a que es necesario cultivar nuestra relación con Dios. Es supremamente necesario. ¿Y dónde tú escuchas la enseñanza? ¿No? Antes utilizaban la expresión de escucha mi enseñanza, pero ahora nosotros cómo tenemos la palabra de Dios escrita. O sea que la enseñanza de Dios está en la escrita, en la palabra. Allí es donde encontramos, y la Biblia precisamente es eso. Lo he aprendido en un curso que vi por ahí, que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nos estamos acercando a Dios. Ujú. Nos estamos acercando a Dios mismo. Y Él nos está hablando a través de su palabra. Entonces, para ello debemos cultivar nuestra relación con Él a través de eh, estudiar su palabra. ¿Sí? Y en cambio, cuando mm, oímos la enseñanza, que a veces o sea, la oímos, pero no obedecemos, somos necios. Y es porque confiamos en nuestras propias fuerzas y somos unas cisternas rotas. Estamos yendo a, a cisternas rotas. Entonces,
como uniendo un poco esto, dice Jeremías 2:3, porque dos males han hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Y cuando cavamos cisternas rotas que no retienen agua, y al final veremos que anda así, o sea, al final de esto veremos que andamos agotadas, cansadas y luchando solas nuestras batallas. Vamos neciamente a fuentes vacías que no nos llenarán. En cambio, Dios nos dice en su palabra que deberíamos ir a la fuente correcta, que nos llenará, saciará y dará fuerzas. ¿Alguien me podría ayudar con el Salmo 1, 1 al 3? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de madre, ni estuvo en camino de pecadores, ni estuvo en sino que en la ley de toda la justicia, en su ley bendita, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Bien, bienaventurado el varón que permanece en el Señor, que permanece ahí, cerquita de él. Y el Salmo 46:10 nos dice la primera parte, 46:10a. Ujú. Estar quieto y conocer que yo soy Dios. Dios quiere que le conozcamos, pero no en nuestros afanes, ni corriendo, sino que vayamos a Él y realmente nos detengamos a escuchar. Eh, y cuando aprendamos a acudir constantemente a esta fuente, entenderemos que es sabio hacerlo, que no es sabio hacerlo en nuestras propias fuerzas. A veces intentamos en nuestras propias fuerzas, pero a la final nos rendimos y decimos, Señor, ayúdanos, ayúdanos en eso, porque no estamos solos, porque tenemos un Dios amoroso que nos sostiene, nos ayuda y que depender de Él es sabio y maravilloso. Entonces, por eso, para ser sabias, es importante que nos preparemos para la tormenta en los tiempos de quietud. Es importante, bueno, ahí. Para ello debemos construir los cimientos antes de que vengan las tormentas. En los cimientos sobre la roca. Imagínate, por ejemplo, un soldado. ¿Qué sería mejor? ¿Un soldado que se prepara antes de la guerra o un soldado que se prepara durante la guerra? Que lo practican. Sí, imagínate eso. O sea, imagínate un soldado que dice, no, pues voy a prepararme antes de la guerra. Entonces voy a conocer quién es mi enemigo, voy a conocer cuál es el plan de batalla, voy a fortalecer mi cuerpo, mi mente. Tengo que conocer cuáles son las armas que vamos a utilizar, cómo se usan las armas. Pero imagínate otro soldado que llega ese día a la guerra y dice, buenas, buenas, ¿ustedes saben dónde están como las armas y cómo se utilizan? ¿Saben cuál es el plan que vamos a hacer pues, para ganar la guerra? ¿Contra, ¿Hacia dónde vamos? contra quiénes que estamos luchando? O sea, eso es como que llega totalmente perdido. Llega totalmente, vamos, pues no quería llegar hasta ese punto, pero podría pasar. No conoce, no conoce el plan, no conoce su comandante, no sabe contra quién está luchando, no conoce sus enemigos. Pero Dios sí nos dejó en su palabra. Y acordémonos que en su palabra Dios también hace la comparación
de que nosotros somos soldados de Cristo y que Él nos da una guía para esa batalla que tenemos que enfrentar espiritual y que debemos aprender a conocer la guía porque allí están las herramientas para poder enfrentar cada una de esas batallas. Dios nos da herramientas, pero si no las conocemos, pues ¿cómo vamos a saber utilizarlas en los momentos de dificultad? Esto es un ejemplo que, que nos ayuda a ver que sí es importante la preparación. Un soldado debe, por ejemplo, fortalecer su cuerpo, debe fortalecer su mente, debe acercarse al comandante y decir, bueno, comandante, o mira, no sé, ¿cuál es la estrategia de guerra? ¿Contra quién nos estamos enfrentando? ¿Sí? ¿Qué armas tenemos? Y todo esto debe conocer. Entonces, eso pasa con nuestra relación con el Señor. Cuando cultivamos nuestra relación con el Señor, realmente nos estamos preparando para estos tiempos difíciles que podríamos enfrentar y que vamos a enfrentar, porque van a pasar. No sé si algunas de las que están aquí o las que me están oyendo ya han pasado por batallas, o algunas no han pasado por batallas, por luchas, por tormentas, pero va a llegar el momento y es, es sabio prepararse para ello. Entonces, pero una relación requiere de tiempo. Si tú quieres cultivar una amistad con alguien, esa relación requiere de, de ir, verte con él, conocer sus gustos, conocer qué le agrada, qué le desagrada, y a medida que van conociéndose más, podrás ir entendiendo su manera de pensar, de actuar. En cambio, si tú solo vas, no sé, si tú te ves con una amiga cada 15 días o cada, no sé, cada una vez al año, muy seguramente en ese pequeño espacio no vas a abarcar todo lo que eres tú ni lo que es ella. Quizás no vas a ver qué luchas ha tenido en su día a día, no vas a ver sus debilidades, no vas a ver. De pronto solamente vas a visualizar lo que ella te cuenta en ese momento, pues, como adelantar cuaderno, pero rápidamente, ¿no? Pero en realidad, cuando vamos a cultivar una relación, necesitamos el tiempo, un tiempo constante. Así debería ser nuestra relación con el Señor. Debería ser estrecha, que cada vez que vayamos a buscarle sintamos la libertad de abrirle nuestro corazón y además que estemos dispuestos a conocerle y a escuchar. Quizás esta práctica te parezca algo extraña, eh, porque esta práctica, o sea, es decir, el devocional, un devocional como un tiempo es que tú separas para el Señor en tu día a día, eh, en donde tú estudias la palabra de Dios, la meditas, nos acercamos a Dios con reverencia, recordando que cada vez que nos acercamos a las escrituras, nos estamos acercando al Señor y que no estamos leyendo un libro más. En realidad, cuando buscamos al Señor a través de su palabra, es como si tuviéramos una cita con Él, como si fuéramos a charlar con Él y Él nos enseñara. Entonces, este devocional, esta práctica del día a día, puede ser que suene algo extraña para nosotros, porque no había sido parte de nuestra vida. Quizás no conocíamos que existía una disciplina así, pero cuando somos salvos y tenemos una nueva naturaleza que nos da el Señor, debemos aprender a vivir en esta nueva naturaleza. Pasamos a ser hijas de Dios y Dios es nuestro consejero. Así que vamos a empezar a conocerle y allí comienza nuestro camino de la niñez a la madurez espiritual. No me malentiendan, por favor. Dios nos brinda herramientas como su iglesia
La iglesia es una herramienta del Señor. Eh, y esas verdades que aprendemos en la iglesia debemos aprender a llevarlas a nuestro día a día. Y aparte, profundizarlas en nuestro espacio y el tiempo que sacamos para el Señor diariamente. Allí debemos aprender a profundizarlas y aprender a mirar cómo puedo practicarla en mi día a día. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, ¿Porque qué? Porque Él quiere que tengamos una relación personal con Él, donde diariamente le buscamos, acudimos a Él, donde diariamente meditemos en su palabra, porque a la larga, y eso nos va a hacer mucho bien, Él quiere que nos deleitemos en Él. Su palabra lo dice. Cuando tú te acercas a Él, o sea, y cuando realmente lo haces de manera constante, vas a entender que la palabra del Señor te va a ayudar a deleitarte. Vayamos al Salmo 119, 14. Pues me pueden ayudar con Salmo 119, 14, Salmo 119, 72, Salmo 119, 62 y Salmo 48. ¿Alguna de la web me quiere ayudar en alguno? Salmo 119, 14. Me he gustado en el camino de tus testimonios más que de todas las cosas. Ujú. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Es muy bonito, ¿no? Porque nos dice, es más preciado que toda riqueza. Salmo 119, 72. No me es la ley de tu boca con milagros de obras. Ya lo veo. Salmo 119, 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. No, no sé. Ajá, gracias. Eh, Aquí también le dice, me alegro en tu palabra. Y el Salmo 48. En esa parte hay otra versión, me dice, me deleito también. Me deleito en hacer tu voluntad. ¿Y qué creen que es deleitarse? Disfrutar. Ajá, como algo que te encanta, que te fascina acercarte al Señor y estás, como te encanta hacerlo, entonces estás atento a lo que Él te va a enseñar, estás dispuesto a hacer su voluntad, a obedecerle, entonces, y lo haces contento, lo haces con alegría, con agrado, porque sabes que es su voluntad es buena, agradable y perfecta, porque ya lo has conocido. Pero si no lo conoces, pues es muy difícil reconocer que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces tenemos que experimentarlo en nuestras propias vidas. Em, entonces, asegúrate de que vas en la dirección correcta, de hacer un tiempo con el Señor, una disciplina en tu vida. Será un proceso de crecimiento. Al inicio te irás enfrentando a retos pequeños, pero a medida que vas creciendo, te irás enfrentando a retos un poco más grandes, que Dios te permitirá pasar para seguir creciendo. Solo asegúrate de ir avanzando. La idea es que mires tu tiempo devocional como un hábito que irás alimentando el resto de tu vida.
como un tiempo que apartas para aprender de tu Señor y como en tu día a día puedes ir practicando esos principios que aprendes en la quietud. En la quietud, si no lo entiendo. Ya. Ajá. No te imaginas lo sabio que es estudiar, meditar y orar y buscar poner en práctica las verdades de Dios en nuestros momentos donde parece estar todo en calma. Porque allí es cuando estás construyendo tu casa sobre la roca. Y luego, cuando viene la tormenta, entenderás que cada una de estas verdades que has aprendido en quietud salen a tu rescate. Y es allí donde te aferras a Él, al Señor, te aferras a que el Señor te sostendrá, como dice en su palabra, que puedes dejarle a Él tus cargas, que Él es tu refugio, que Él puede darte paz en medio de la dificultad. Quisiera un poco también ampliar, eh, pues a partir de lo que yo pues, pude pasar este año. Eh, Hace mucho Dios en mi corazón puso el deseo de hacer mi devocional. Eh, Más o menos fue una construcción. No, yo, perdón. Fue o sea, Dios fue formando en mí ese deseo más o menos por unos 10 años. 10 años donde fallaba una y otra vez, donde lo volví a intentar, donde sí quería buscarle y quería hacerlo constantemente, pero me tocó utilizar diferentes herramientas para poder, digamos que, encontrar el espacio para hacerlo. Y, y no digo que no hubo tormentas ni hubo batallas que luché durante ese proceso, sí las hubo, pero específicamente cuando pasé este año, o sea, cuando pasó esto con mi mamá, sentí cómo el Señor me sostuvo, cómo Él me recordaba verdades que había estudiado en algún momento, cómo venía a mi mente verdades que decía, incluso vino a mi mente un salmo, cuando pases por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová es tu Dios, estará contigo. Tu vara y tu callado me infundirán. No se imaginan lo que significó para mí en ese momento. Fue algo que yo decía, ¿por qué viene esto a mí ahorita? Pero Dios estaba ahí. Dios estaba sosteniéndome y me podía, digamos que, hacer sensible a cómo utilizó a diferentes personas de la iglesia para darme ánimo, cómo utilizó a mi esposo para darme ánimo, cómo su palabra fue por mi rescate, porque en realidad yo cuando llegaba a la casa solo me decía, o sea, solo quería, el martes que estábamos como en reunión de equipo, yo les decía a ella, solo quería salir corriendo hacia el Señor y decirle, papito, papito, ayúdame, por favor. Señor, o sea, ayúdame porque esto no es fácil. O sea, no tengo las fuerzas, no sé cómo hacerlo. Y la oración que llegaba, o sea, cuando llegaba a mi casa a orar, que llegaba porque no, o sea, tengo que orar, o sea, ¿hacia dónde más voy? Cuando llegaba a mi casa a orar, en realidad yo siento que eso me daba la fuerza para el otro día y otra vez a donde mi mamá y cuidarla y verle su dolor. Sí, sí, me da entender. Entonces, em, por eso me parece importante prepararnos antes de la tormenta. E incluso la palabra del Señor dice que es sabio. Es sabio y si aún no sientes eh, o sea, si aún no sientes cómo poder hacerlo, pídele al Señor que te ayude a hacerlo. Pídele al Señor que lo hagas poquito a poco,
porque como dije aquí arriba, este, esta disciplina espiritual de estudiar su palabra y orar va a ser el resto de tu vida. No va a ser un mes, 15 días y ya después vuelvo a mis rutinas normales. No. O sea, Dios está contigo todo el tiempo. Dios no es un Dios a veces lo tomamos como un Dios de 15 minutos o de un momentico y después continúo con mi. Pero no, o sea, la relación con Dios es una relación profunda, una relación en la cual Él nos puede dar, Él nos puede sostener, ¿sí? Entonces, eh, quisiera, también quisiera resaltar que es importante que en el proceso no nos dejemos llevar por lo acelerado que va el mundo. El mundo va muy acelerado. No menosprecies los tiempos de quietud ¿Me hago entender con los tiempos de quietud o tiene más bien el nombre? O sea, los tiempos donde. Lo que pasa es que muchas veces uno piensa de que, o sea, tiene tiempos donde está tranquilo, donde no tiene nada que hacer o ocuparse. Y uno en su mente piensa en muchas otras cosas, menos en otra cosa. Entonces, en esos tiempos de descanso, de las obligaciones, no hay obligaciones como tal que hacer. Una buena práctica sería pasar un tiempo en el tiempo. O sea, la mejor práctica. Según lo que tú nos estás enseñando. Y que lo mantenga. A veces uno piensa, ay, hoy tengo descanso, entonces, descanso de todo, hasta el sueño. O sea, como que nada que ver, nada, ni Biblia, nada. Pero eso, o sea, es en él que encontramos un verdadero descanso. Cuando vamos a aprovechar esos tiempos de ir a alimentarnos en esos momentos. No, y es importante, a veces en nuestro día a día, quizás, pues aquí, es que no, no menospreciar los tiempos de quietud con tu Señor. Recuerda que lo que realmente permanece es lo eterno y todo lo que aporte a ese propósito deberíamos cultivarlo con amor y esmero. A veces creemos que en aquellos tiempos de calma que Dios nos permite vivir son para llenarlos de actividades interminables. Y queremos llenar nuestra agenda con un montón de cosas y decimos, ay, hay un espacio, llenémoslo, llenémoslo, sí, llenémoslo con cosas que no sean de Dios, llenémoslo con otras cosas, con preocupaciones, con afanes, ay, que tengo que hacer un curso más, que tengo que hacer no sé, algo más. Siempre buscamos algo más de actividad, pero eh, no ponemos como esa prioridad es al Señor, ¿no? Eh, pero eso, llenarnos de actividades, no necesariamente es utilizar bien el tiempo. Eh, Incluso podríamos llegar a creer que como estamos haciendo en la iglesia o sirviendo, o sea, estamos asistiendo a la iglesia o sirviendo al Señor, eso es tener una relación con el Señor. Pero nuestro corazón podría estar en otro lugar. ¿Alguien puede ayudarme a leer Lucas 10, del 38 al 42? No sé, yo creo que lo conocen. Yo lo leo. Ah, dale, 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 dale. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ujú.
Entonces quiero que hagamos un pequeño ejercicio. ¿Cuál es la actitud de María? ¿Qué actitud? Ah, bueno, primero empecemos con Marta. Porque Jennifer habló de Marta. No, primero empecemos con Marta. Esta María es una terrible. Bueno, ¿cuál es la actitud que podemos ver de Marta? Bueno, es una persona que no la ve, de pronto preocupada en un servicio, pero en un servicio la distrae, especialmente en este caso, ignora la gente especialmente Ujú. ¿Ignora quién? la gente especial. Ignora a Jesús. Eh, Quizás ella no lo hace como muy consciente, pero en realidad su mente está así. Pero, o sea, sí, y la cultura, ¿no? Porque de todas maneras, dentro de su cultura, la mujer debía atender ciertas circunstancias, ciertas situaciones. Eh, pero la cuestión allí es que la estaban agobiando. O sea, perdió el objetivo. Si el objetivo era servir, el servicio tiene ciertas cosas. Creo que aún administrar con tranquilidad. Pero aún eso ella lo había perdido. Entonces que estaba afanada y turbada. O sea, realmente la estaba inquieta. agobiando de estar haciendo eso. Y otra cosa que hemos hablado quizás en otras cosas es en su mente había una comparación que estaba contrastando lo que ella estaba haciendo versus lo que estaba haciendo el marido. Y creo que eso también le aumentó más la crisis, la carga que estaba viviendo en ese momento. Ujú. Y ahora la actitud de María. Estaba, estaba con la palabra que dice, y lo que dijiste en los salmos. Ella estaba quieta, estaba deleitándose, estaba complacida, estaba en la presencia de su Señor. Creo que cada cosa que le decía para ella la maravillaba. O sea, ella estaba en sus años. Que se caiga la cara. No me importa, o sea, no hago hacer. Sí, creo que No. suena chistoso, pero ese stop que ella hace y que prioriza. Realmente ella priorizó a ese lado de la Ella priorizó. No es cualquiera, sí, merece la atención. Porque, O sea, buscó el tiempo para estar con su Señor y para escucharle, para deleitarse con él. Las otras cosas no se pueden hacer luego. Ahora estoy aquí. Ahora estoy quieta escuchando al Señor. No estoy corriendo, no estoy afanada, no estoy turbada en mi corazón, no estoy. A veces incluso en el servicio podemos estar haciéndolo por nuestras propias fuerzas, pero a veces no nos descansamos en el Señor y lo hacemos como es para ti, pero también necesito un tiempo de refrigerio. Estaba pensando que también María estaba gozando de la libertad que era en Cristo. Quizás con otros invitados, con otros invitados que viven llegados para ser solteros, etcétera. Digamos, la opción de María era estar sirviendo, pero delante de Cristo tenía una libertad, y era la libertad de elección en qué quedarse mejor, con qué se sentía mejor. Claro que se me dice. La cual no le se la quitaba, o sea, no dejarlo, así no se lo voy a quitar, escogió esa parte y por más que de pronto Marta, pues, estás afanada, pero esto no se lo voy a quitar. No le va a quitar esta oportunidad, ¿sí? Que tiene por estar afanada.
de la perspectiva que dice, decirlo con estudiados. Dile que venga a ayudarme. O sea, pasa de ser a darle órdenes al Señor. Y como, oye, ¿cómo es que Dios lo permite? Cuando uno llega y está esa producción, pues uno quiere que todo el mundo haga. Haga. Que haga lo que yo no es, no lo hago mejor. Sí, es importante. Es muy importante ver estas dos perspectivas. ¿Y cuál queremos tener? Analicemos en cuál estamos y analicemos en cuál eh, nos traería tranquilidad, nos traería ese deleite de hacer. Vale, la mejor. A veces creemos que ser productivas es estar todo el tiempo ocupadas, pero no apreciamos los tiempos de estar quietas, atentas, aprendiendo de aquel que realmente nos sostiene, de aquel que realmente nos dará la paz, gozo, mansedumbre, dominio propio, amor, discernimiento, de aquel que realmente ha suplido y suplirá nuestras necesidades, de aquel que nos conoce más de lo que nos conocemos a nosotros mismos. En realidad, cada vez que tomamos la decisión de acercarnos a Él temprano en la mañana, pues siento que es importante. Podemos acercarnos a Él en cualquier momento, ¿no? Pero cuando nos acercamos a Él temprano en la mañana, le pedimos que guíe nuestro día. Él va a ayudarnos a usar esos principios que aprendemos en la quietud en ese día que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Cuando tú aprendes a través de la quietud, perdón, por ejemplo, el principio de la oración y oras o sea, empiezas a practicarlo en tu vida por un buen tiempo, muy seguramente cuando llegue la prueba o cuando llegue la tormenta, tú irás a orar primero. ¿Sí me entiendes? Tú irás o sea, eso ha sido, sí, o sea, has edificado sobre la roca y has generado fundamentos de la oración. Y cuando pase la tormenta, vas a ir a buscar al Señor a través de la oración, porque es ya parte de ti. ¿Sí me entiendes? Cuando, por ejemplo, agradeces y aprendes el principio de el Señor quiere que agradezcas en tu diario vivir por todo lo que Él hace. Y si lo agradeces diariamente, incluso o sea, en tiempo de calma, en la tormenta vas a ver esos pequeños detalles donde Dios te va a sostener. Esas personas que te sostienen, esas personas que te animan, esa palabra que viene a ti en el momento justo. Incluso vas a agradecer en medio de la tormenta. O incluso hay principios que en la quietud de pronto no entiendes. De pronto en ese momento no se te viene con claridad qué es lo que Dios quiere que yo aprenda acá. O no entiendo bien ese principio. Pero cuando venga la tormenta, ahí vas a entender lo que realmente significa ese principio y cómo Dios te sostiene en ese momento. ¿Sí? Entonces, en la quietud se pueden construir muchos principios. Se pueden ir formando de a poquitos. Y Dios va poniendo en nosotros, en nuestro corazón, esa palabra que va a salir en el momento justo. ¿Sí? Eh, Vayamos a Efesios 5:15, perdón, al 16. 16, 5:15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, echándole un tiempo porque les dura su muerte. Ujú. ¿Qué nos está diciendo? Mira cómo andas. Hay que mirar cómo sabemos, cómo andamos. Porque tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque los días
Sí. Tanto en este pasaje como en el que estamos estudiando, el principal, nos dice la importancia de elegir ser sabios, eligiendo cada día cultivar una relación con Dios de manera intencional y consistente para conocer su voluntad. ¿Por qué? Porque los días son malos. Porque Dios no nos promete que en este tiempo que nos queda aquí en la tierra no habrá pruebas, no vendrán aflicciones, no vendrán tormentas. Él no nos promete eso. Él asegura que vendrán tormentas, aflicciones, pruebas, porque estamos en un mundo caído. Pero Él nos promete que estará con nosotros y nos ayudará a pasar a través de las tormentas. Es Dios quien nos puede ir ayudando a ver en cómo aprovechar mejor nuestro tiempo y cómo hacer su voluntad realmente nos traerá mucha bendición, nos traerá mucha paz. Aquí voy a hacer como un breve resumen para construir sobre la roca. Elige ser sabio. Y para elegir ser sabio, bueno, debemos construir sobre la roca para ser sabios. Bueno, eh, primero quisiera resaltar que es importante que revisemos cuáles son esas cisternas rotas a las que estás acudiendo y que no están saciando esa sed que tienes. Cuando cuando sientes que hay un problema, ¿a dónde acudes? ¿A qué fuente acudes? ¿Acudes a ti? ¿Acudes a tus fuerzas? ¿Acudes a distraerte? ¿Acudes a llenarte de ocupaciones? A no pensar, a decir, no, me voy a llenar de cosas para no, para no enfrentarlas. ¿A dónde acudes? Revisa esas cisternas rotas que realmente no te están llenando. Y yo te recomiendo que pues te arrepientas de ello y vayas al Señor y le pidas que Él sea tu fuente que es viva, que es constante, que si permanezco en Él, pues, va a ser fuerte. ¿Sí? Luego, planea tus tiempos de quietud. eh, Elige un tiempo en la semana, en el día donde puedas sacar un pequeño espacio para el Señor. No sé, estás en la universidad, entonces elige en la mañana o estás no sé, eres mamá, entonces puedo hacer contra... Si eres mamá y tienes muchos quehaceres después de las 6 de la mañana, pues levántate a las 5:30 y ten tu tiempo con el Señor. Porque, porque Dios es el que te va a dar la fuerza para tu día a día. Y tenlo de manera constante. Y si quizás en algún día no puedes hacerlo, o sea, no te desanimes. Continúa el otro día. Sigue, continúa y continúa. Y así vas a ir formando el hábito. E incluso en los tiempos de tormenta, vas a ir a buscar a tu Señor de alguna manera. Vas a sentir ese deseo de buscar, porque ya has formado ese hábito y porque de alguna manera te has empezado a deleitar en eso. Eh, Cuando saques ese tiempo y apartes ese tiempo, eh, ora en tu corazón para que puedas estar atenta y a escucharle al Señor, a aprender de eso, a meditar en su palabra, a detenerte y pensar, bueno, ¿qué me quiere decir el Señor con esto que me está enseñando hoy? ¿Qué quiere que aprenda? ¿Cómo lo puedo practicarlo en mi día a día? Y después lo pasas a la práctica, lo pones en práctica, porque recordemos que en el versículo pues, que estamos estudiando dice, y el que me escucha y me obedece, o sea, el que lo pone en práctica, es realmente sabio.
La sabiduría es eso, aprender y obedecer. Y pues como resultado, esos cimientos fuertes te sostendrán en la torre. Ese es el resultado que vamos a tener. Pero es tu decisión si quieres construir sobre la arena o construir sobre la roca fuerte que es Cristo y que a la final Él es nuestra esperanza, nuestro, nuestro consuelo, nuestro refugio, que nos da fuerzas. Entonces, ¿cómo no va a ser nuestra roca en medio de la tormenta? Esta es la enseñanza que les traje hoy. Espero pues haya sido eh, de ánimo. Es una enseñanza de ánimo, más que todo, para ustedes, para que quizás en algún momento recuerden, en medio de alguna tormenta que estén pasando, esta enseñanza. Que se animen a empezar desde ahorita, a construir una relación con el Señor. Entonces, eh, nada, ya. Gracias, muchas gracias por estar aquí, las de la web. Les agradezco. Ah, sí, sí, sí. Hoy terminamos, esta es nuestra última enseñanza del semestre. Espero que hayan tenido un tiempo donde hayan aprendido principios del Señor que hubo durante este semestre, que puedan repasarlo en este tiempo de vacaciones o de receso y que puedan ponerlo en práctica, porque es importante. Y nada, nos vemos el 5 de julio. ¿Es en agosto? 5 de agosto. Es en agosto y de pronto que se vayan preparando porque vendrá la convención, me parece, 31 ¿Alcanzaron a escuchar a Marcia? El 6 de agosto retomamos la enseñanza de Dama. Y pues también en agosto vamos a tener nuestra convención de mujeres. Así que vayamos preparando nuestro corazón y disposición para venir y para poder compartir entre todas esta enseñanza y poder compartir unas con otras. Gracias por estar aquí. Gracias por aquellas que asistieron también y que también asistieron aquí a Zoom. Y pues nada, oro, hago una pequeña oración. Ah, Señor, gracias, gracias por cada una de las enseñanzas que tú nos das a través de tu palabra. Gracias porque podemos vivirlas, Señor, porque podemos deleitarnos en ti. Porque a medida que profundizamos en ti, Señor, nos vamos dando cuenta que eres bueno, Señor, que quieres lo mejor para nosotros y que eh, incluso en momentos difíciles, en momentos donde eh, nos sentimos débiles, Señor, tú nos estás sosteniendo. Tú nos recuerdas que no depende de nosotros, sino depende de ti, Señor. Que a medida que dependamos más de ti, nuestras fuerzas se van a renovar. Gracias, Señor, por este semestre que pasó, por las enseñanzas que hemos visto. Te pido que podamos guardarlas en nuestro corazón, afianzarlas, Señor, y que tú seas ayudándonos a crecer cada vez más. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno. Chao, Max.